Primero, la posición, ¿no es cierto? Me vuelvo loca. Baila y se dibuja la luna. ¿Nunca recibió un peso después de haber cobrado? Señorita, jamás he recibido absolutamente nada. Ella es de la tierra. Ella es argentina. Yo expliqué a las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los quesos. Se habría amedrentado a la gente que trabajaba en el lugar. Los policías y yo había encomendado la realización de esa medida, de esa y de muchas medidas más, porque eran varios, alrededor de 20 allanamientos simultáneos, no solamente en Capital, sino en Provincia de Buenos Aires. Si llegara de sangre, con su boca de fuego, jamás tuve ningún tipo de presión. Yo me voy porque todo en la vida tiene un principio y tiene un final. En un solo segundo de felicidad. Bien, todas esas imágenes, digamos, del caso de Ollarvide son cuando era juez. Quiero repetirlo, ¿eh? Repetimos además que en la declaración judicial Ollarvide dijo que lo apretaban Javier Fernández, el administrador del cuerpo judicial, de la corte además, en algún momento, y auditor. Y obviamente Jaime Estiuso, un hombre clave de la inteligencia, ¿sí? Está también Ricardo Canaletti, que se ha incorporado. Ricardo, gracias por estar acá, queremos escucharte. Usted quería decir algo, ¿sí? Los jueces, cuando hablan de que son apretables, los jueces son nombrados con todas las garantías para que no se los apriete nunca. Tienen estabilidad en el cargo, lo desempeñan de por vida. Es dificilísimo remover un juez porque se necesitan de mayorías especiales, tienen los mejores sueldos, no pagan impuestos. Es decir, que si un juez es vulnerable es porque él se coloca en esa condición, o porque no puede justificar su patrimonio, o porque su conducta no es acorde con el decoro de la conducta de un juez. Pero si se colocan en situación de vulnerabilidad, es por culpa de los propios jueces. Esto también hay que decirlo, porque él habla ahí de que lo apretaban. Bueno, será por sus propias conductas que él pudo haber sido vulnerable, ¿no? Es decir, y lamentablemente, estamos hablando de esto aisladamente, y el tema de la justicia es un tema serio, Nelson. Hay que abordarlo, ni siquiera lo podemos abordar en este clima de grieta que hoy hay en la Argentina. No, por supuesto. Porque hoy a los jueces los condenamos o los absolvemos por a quién condenan o por quién absolven, no por el contenido de sus sentencias. Hemos llegado al tratamiento de la justicia a estos niveles. Si condenan a este, es un buen juez. Aunque lo haya condenado mal, no importa. Y si absolven a este, esto es una locura. Ricardo, tu impresión de esto, ¿eh? Y yo también, tiene un dato muy interesante para dar. Sí, dale. Bueno, nada, decir que Ollarvide, lo habrán dicho, siempre fue un mal juez. En todas sus causas, las cámaras, en sus diferentes composiciones, las salas de la Cámara Federal, se lo han marcado en diferentes expedientes. No solamente en el de Kirchner o en el de los medicamentos, donde también tuvo una actuación importante, o en los pases de los jugadores de fútbol. Se lo han marcado en muchos. Pero me llamó la atención lo siguiente. Si lo agarraron del cogote para que firme determinadas resoluciones, no habrá sido muy fuerte, porque lo dice recién ahora. Es decir, desde el año 15 que lo pudo haber dicho, desde fines del año 15 que lo pudo haber dicho, y nunca lo dijo. A mí me parece que Ollarvide todo esto interesa a un bledo. Porque el prevaricato, si uno no condena a una persona, tiene una pena de multa. La segunda parte del Código Penal la hicieron los políticos para salvarse. Lo hicieron la clase dirigente para salvarse. No hay muy pocos delitos tienen penas mayores a 6 años. Fíjese que se está recurriendo a la asociación ilícita, un delito difícil de probar, para darle cierta entidad a la negación de la excarcelación, porque tiene una pena máxima de 10 años. Pero la mayoría de los delitos de la segunda parte
penas bajísimas. Pero sin hablar de cuestiones tan teóricas. La cuestión es, Ollarvide, ¿le importa esto? No le importa un bledo. Él sigue bailando como lo hemos visto. No le importa en absoluto ni el prevaricato, ni el cohecho, ni nada. Por otra parte, miente, porque si se sintió apretado, más allá de las garantías que tienen todos los jueces, hay regímenes políticos que pueden apretar jueces, pueden hacer de todo. O sea que hemos visto en las denuncias que ha pasado en el gobierno anterior, en casos muy concretos que dan fe de ello. Entonces, en diciembre del 15, todo el 16, todo el 17, él pudo presentarse y decir, a mí me pasaba tal cosa, por un lado. Y por otro, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda decir que toda resolución de Ollarvide es sospechosa. ¿Debería ser reabierta? Existe la cosa jugada ahí, por eso. Sí, exactamente. Yo creo que se dan las condiciones fácticas, sin ser un jurista, un experto en la materia, pero sí existe, sí está el doctor, por supuesto que podrá corroborarlo, pero lo que sí podemos decir, sin ninguna duda, que aquí hubo fraude, y cuando hay cosa juzgada fraudulenta o irrita, evidentemente desde el punto de vista práctico, esa sentencia, esa resolución de sobreseimiento es nulificable. Ahí decía Ollarvide, cuando le aceptaron la renuncia, que no debieron habérsela aceptado desde mi punto de vista, que él se va porque cumplió una etapa y nunca fue presionado. Creo que lo acaba de decir recién. Ahora, él, como decías, Canaletti, no siente, no le importa ese tema. No le importa porque sabe que es impune. Digo, ¿hay algún tipo de castigo que se le puede dar después de estas declaraciones? Yo creo que por la prueba que le mostraron, él estaba pensando más en el prevaricato, que en su caso es una cosa menor, que en el cohecho o en el enriquecimiento ilícito. Pero, tal vez se le escape la liebre. Aquí no se le escapa la liebre. Sí. El tema del enriquecimiento ilícito es todo un tema, sobre todo cuando hay algunos indicios de que si había dinero, no estoy afirmando, si había dinero, no iba a la cuenta de Ollarvide, sino de su pareja. Pero es lo mismo desde el punto de vista pero ahí entraría la figura del testaferro, con lo cual su situación se complicaría. ¿Por qué lado? Por el lado del enriquecimiento ilícito. ¿Probarle una coima? ¿A qué juez le pueden probar una coima? Ninguno. En la práctica yo trataría de cotejar la época en donde aparece él en los cuadernos con la fecha del sobreseimiento en esta causa, que fue a fines del 2009. Pero no dejemos de tener en cuenta un dato que es objetivo. Es la primera y única causa que desde que comenzó hasta que finalizó, ¿saben cuánto demoró? 6 meses. En 6 meses se cerró. La causa del enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner. Y otro dato más que mucha gente ha pasado por alto, que me ha tocado ocasión de ojear y mirar un poquito sobre esta causa. ¿Saben una cosa? Es prácticamente la única causa de esta naturaleza que no ha tenido abogado defensor. Los Kirchner no tuvieron abogado defensor. No necesitaron. No designaron defensor. El defensor por allí no era el necesario porque ya tenían el propio así en el juzgado, ¿no es cierto? Ahora, ayer hablábamos del daño que le hace esta especie de empacho de corrupción a la política, y yo ahora les quiero hablar sobre el valor o el significado, y preguntar sobre el significado simbólico de una figura como Ollarvide, porque al descreimiento en la política se suma, o en parte de la política, se suma descreer en la justicia, y durante mucho tiempo Ollarvide fue la cara de la justicia. Es más, aventuraría a decir que si uno pregunta popularmente el nombre de un juez, va a salir antes el de Ollarvide. El daño no es a la política, el daño es al país. Por eso. Sí, el presidente está tratando de que vengan inversiones a la Argentina. Yo pregunto, ¿qué inversor va a venir a arriesgar su capital para que quede en manos de estos jueces? Cuando van a hablar de la política, rescato la política. Cuando la política funcionó, porque ahora se habla de nueva y vieja política, las políticas son buenas o son malas. Yo en esto quiero rescatarla, pues yo pertenezco a un partido, el radicalismo, que no solo ha respetado la independencia de los poderes, sino que ha predicado con ejemplo la independencia del Poder Judicial. Cuando el doctor Ilia asumió la presidencia, los jueces de la Corte vinieron a presentarle su renuncia, y el doctor Ilia les dijo, ¿cómo ustedes me van a renunciar ante mí si ustedes están para controlarme a mí? Esta concepción que tenemos no la tienen todos los partidos. Y el doctor Alfonsín, les recuerdo,
que cuando asume como presidente le ofrece la corte a quien fue su adversario político, el doctor Luder. Por eso digo, la política, yo excluyo al radicalismo en este tema, porque hemos tenido y hemos predicado con el ejemplo el respeto a la independencia del Poder Judicial y la necesidad de tener una justicia independiente. A mí me preocupa una cuestión, ¿no? O sea, hablamos de Ollarvide, que es un caso, es un ex juez, pero yo creo que existen hoy, todavía, toleramos, hay otros Ollarvides Sí, claro. en la justicia federal. Por supuesto. Está lleno. Tanto o más, digamos, malos jueces como lo ha sido Ollarvide. Y esto todavía sigue adelante y lo dejamos pasar y entienden en causas gravitantes y definitorias. Y bueno, y creo que tenemos que adelantarnos a que pasen cosas más gravosas. Y va más allá de Ollarvide, porque Ollarvide ya no es juez, ¿no? Y es poco lo que se puede solucionar, digamos, volviéndolo a juzgar y poniéndolo en el centro de la escena como él se pone solito, ¿no? Como lo hemos visto. Pero ahí lo interesante es la causa por enriquecimiento ilícito de los Sí, claro, en este claro, caso es la clave. ¿Por qué? Porque el prevaricato que mencionaba Ricardo, que es dictar un fallo sabiendo que contrario a la ley, lo que abre la puerta a poder pedir la nulidad. Sí. La nulidad de ese fallo que lo salvó en menos de un año y que puede, bueno, de nuevo poner la lupa sobre bienes. Es el valor de lo que ha pasado y por eso le estamos dando este momento, ¿no es cierto?, al tema de Ollarvide. Vamos a repasarlo, por favor. Contar, yo no puedo contar porque estoy en la causa bajo secreto. Y yo he sido juez, no zapatero, sino que conozco si yo veo los secretos del sumario, o sea, algo que termino, estuvo el doctor Bonadío, estuvo sumamente cordial, absolutamente perfecto, al inicio de la declaración, con un saludo y algunas aclaraciones, y luego fueron unos secretarios altamente instruidos que me dijeron a explicar a quien me conocía y a quien no conocía de ninguna manera, y porque por supuesto no los conocía, y a partir de qué momento los conocí, que cuando con todo esto, en qué circunstancias, en qué momentos, en qué cantidad de momentos vi al señor Roberto Baraja, es uno, y el otro punto. Y ha debido que lo conozco porque emocionalmente lo he visto. ¿Tuvo reuniones? ¿Nunca recibió un peso? ¿Rechaza haber cobrado? Señorita, jamás he recibido absolutamente nada. Se enteró de plata nunca. Sí, expliqué con todo cuidado y creo que en esto me tengo que manejar con un cuidado espantoso. El tema del sobreseimiento de causa, los Kirchner y todo el humor social que a partir de ahí nació, que yo expliqué a todos ustedes que, bueno, eran otras caras sobre el problema. Yo expliqué las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Tremendo, digamos, esto, ojo, este es lo que queremos subrayar y habrá que ver quién se presenta mañana, qué fiscal, qué juez actúa ante esto, porque es una declaración clara, ¿no es cierto?, de un apriete sobre el juez para modificar su declaración. Así que tiene este valor que además él marcó, dio nombres también en la presentación judicial. Entonces es importante que lo remarques, Fernando. Yo no me voy solo, ¿no? Me llevo a unos cuantos y empezó por mencionar a Javier Fernández, que es uno de los operadores judiciales, quizás el más importante que tuvo el kirchnerismo en los últimos años, y es muy hábil y con mucho poder en el marco de esa justicia que no es la que está en primer plano, sino la que está abajo. Actual titular de la Auditoría General de la Nación. Exactamente, un organismo del Congreso que justamente tiene que auditar al gobierno de turno. Y Jaime Estiuso, ¿no? El agente de inteligencia más renombrado de la Argentina, desde que mostró su foto Gustavo Vélez en el año 2004, cuando quiso hacer aquel plan federal de seguridad, reformar la justicia, y Kirchner cuando tuvo que elegir entre Estiuso, la foto que había mostrado Vélez, y Vélez, eligió Estiuso. Y ahí se armó una alianza
que después se rompió con el casonismo. Ni más ni menos. Hasta acá llegamos con este que es uno de los temas del día y le hemos dado esta importancia por lo que significa judicial institucionalmente. Gracias, doctor. No, un gusto para mí. Gracias.